El cristianismo esotérico, las enseñanzas secretas de Jesús. Lección sexta. La salvación del alma, parte segunda. Dijimos en la pasada lección que Jesús afirma repetidamente en los evangelios que Él ha venido a este mundo a salvar almas. Dijimos también que la palabra griega que se ha traducido en los evangelios por salvar o salvación realmente significa liberar, liberación. Es decir, que Jesús enseñaba al hombre a liberar el alma, nuestra conciencia, a liberarla de todas esas fuerzas, yoes, que hemos visto en lecciones pasadas que tienen desintegrada, aprisionada, la conciencia del ser humano. Es por eso que leemos el siguiente párrafo en el Evangelio de Tomás. Jesús le dijo: por eso es por lo que te digo que si uno ha llegado a ser idéntico, en el sentido de íntegro, se llenará de luz, mas en cuanto se desintegre, se inundará de tinieblas. Evangelio de Tomás 61. Aquí en estas palabras de Jesús podemos darnos cuenta de que si alguien se libera de todas esas fuerzas, esos yoes que forman el subconsciente de la psicología actual, esa persona poco a poco se va integrando, se va volviendo íntegra, dueña de sí misma, va integrando su alma y entonces sus pensamientos, sentimientos, palabras, actos surgen solo de la conciencia del ser humano, de la chispa divina que cada ser humano trae a este mundo. Pero mientras estemos desintegrados, como nos dice esos párrafos del Evangelio de Tomás, mientras estemos llenos de yoes, de fuerzas que forman el subconsciente, estaremos llenos de tinieblas, porque nuestros pensamientos, sentimientos, actos surgirán de esas fuerzas, de esos yoes que en el Evangelio de Mateo se llaman legión. Es por eso que el ser humano actual está lleno de contradicciones. Estamos llenos de cambios de humor, cambios de opinión, mentiras, falsedades, hipocresías, porque estamos desintegrados. Cada uno de esos yoes, cada una de esas fuerzas del subconsciente nos hace cambiar de manera de pensar, de manera de sentir, pues maneja nuestra mente y nuestro sentimiento a su antojo. Por eso leemos también en el Evangelio de Tomás. Dijo Jesús: bienaventurados los solitarios. La palabra exacta significaría los unificados. Bienaventurados los solitarios y los elegidos. Vosotros encontraréis el reino, ya que de él procedéis y a él tornaréis. Evangelio de Tomás 49. Nos insiste Jesús, o insistía a sus apóstoles y discípulos, en las enseñanzas que les daba en privado, la necesidad de que el ser humano se integre, se unifique, seamos dueños de nosotros mismos, seamos íntegros. La necesidad de que esas fuerzas que hay en nuestro subconsciente desaparezcan, para que entonces brille dentro del ser humano la chispa divina, como cuando uno era niño. Por eso nos dice también el Cristo. Y dijo Jesús: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Volvernos como niños, inocentes, íntegros, en los que solo brilla la esencia divina, pero con la experiencia de la vida, con una personalidad equilibrada, es lo que forma al maestro, es lo que forma al sabio, es lo que forma al hombre o a la mujer despiertos, íntegros. Pero ¿cómo volvernos íntegros? ¿Cómo volvernos unificados?
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo eliminar esas fuerzas egoicas que yacen en el subconsciente de todo hombre y toda mujer? ¿Cómo ser dueños de nosotros mismos? ¿Cómo adquirir el alma? Pues como hemos explicado, Jesús les hablaba a sus discípulos en privado, como vimos, de la imperiosa necesidad, en primer lugar, de conocerse a sí mismo. La imperiosa necesidad, decía el Cristo, de velar. Velar en el sentido de estar alertas, en el sentido de observarse a sí mismos. Cuando una persona observa su psiquis, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, esa persona empieza a conocerse a sí misma y empieza a poder tener control y dominio de sí misma. El segundo paso es relajarse y meditar diariamente. En los evangelios Jesús se retira numerosas veces a sitios solitarios, al desierto, a orar, a meditar, a reflexionar. Es necesario que la persona se recoja interiormente todos los días, observe el día que ha transcurrido, como hemos enseñado en las prácticas de las lecciones anteriores. Se conozca a sí mismo, conozca todas esas fuerzas que hay en el subconsciente, todos esos yoes, los demonios de las religiones, el demonio de la ira, de la pereza, de la envidia, de la soberbia, de la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que uno observe cómo se manifiestan, en qué circunstancias, cómo dominan nuestra psiquis, qué pensamientos y sentimientos ponen. Es necesario que uno se dé cuenta de que uno no tiene control sobre esas fuerzas. Son fuerzas reales que surgen del subconsciente y se apoderan de nosotros. Y finalmente, Jesús enseñaba en privado a sus discípulos la necesidad de desintegrar esas fuerzas, esos yoes. Una vez que nosotros hemos estudiado el yo de la ira, por ejemplo, en sus múltiples manifestaciones, una vez que comprendemos cómo se manifiesta en nosotros, cómo se apodera de nuestra mente, de nuestros sentimientos, cómo nos obliga a actuar de tal o cual manera, y una vez que nosotros hemos tomado la firme resolución de matar al demonio de la ira, a matar a ese gigante del que hablan los evangelios, Jesús enseñaba el poder de la oración. Jesús se retiraba, a menudo decíamos, al desierto, a lugares solitarios, a orar, a meditar. El poder de la oración lo han enfatizado todos los místicos de todos los tiempos. El poder de la oración invoca fuerzas desconocidas por el hombre actual, esas fuerzas que han llamado los místicos espirituales, eso que las religiones llaman el Espíritu Santo, la divina madre de todas las religiones, esas fuerzas espirituales invocadas a través de la oración, de la fe, dirigidas contra ese demonio de la ira, o demonio de la pereza, o demonio de la soberbia, consiguen poco a poco ir desintegrando esas fuerzas que cargamos en el subconsciente. Así hablaba Jesús a sus discípulos y les decía: dijo Jesús, el reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de matar a un gigante. Desenvainó primero la espada en su casa y la hundió en la pared para comprobar la fuerza de su mano. Entonces dio muerte al gigante. Evangelio de Tomás 98. Así nosotros vamos procediendo a coger fuerza en la medida que vamos conociendo a ese gigante, a ese demonio de la ira que hemos tomado en nuestro ejemplo, a ese demonio que se manifiesta una y otra vez en nuestras vidas. Y una vez que conocemos al gigante, una vez que vamos tomando fuerza, oramos día tras día, con auténtica fe, a esa fuerza espiritual
más allá de nuestra comprensión, llamada, repetimos, el Espíritu Santo, la Divina Madre de las religiones. Iremos viendo poco a poco cómo esa fuerza va perdiendo poder sobre nosotros, hasta llegar el día en que ya seremos más fuertes nosotros que esa fuerza, y llegará el momento en que podremos controlarla y desintegrarla completamente. Así enseñaba Jesús el poder de la oración a las fuerzas espirituales para poder desintegrar de nosotros esas fuerzas. Y es así que Jesús enseñó y ayudó a sus discípulos y apóstoles a liberarse de todos esos demonios, de todas esas fuerzas tenebrosas que el ser humano carga en el subconsciente, a integrarse y a poseer alma. Por eso nos hablan los evangelios de que Jesús ayudó a María Magdalena a sacarle los 7 demonios, y asimismo a otra serie de personas le enseñó Jesús toda la didáctica para poder liberar el alma. Vamos ahora a pasar a la parte práctica de nuestras lecciones. Vamos a practicar la desintegración del yo, la desintegración de todas estas fuerzas que mantienen al ser humano sumido en el dolor, en la ignorancia, en la mecanicidad. Ya usted en las prácticas que hemos enseñado en lecciones anteriores ha aprendido la relajación, relajar el cuerpo, a calmar la mente. Esto lo debe practicar, decíamos, diariamente. Al principio parecerá difícil, pero si lo practica semana tras semana, como todo en la vida, llegará a hacerse de forma relativamente sencilla. El cuerpo se relajará. A través de la autoobservación nos separamos de la mente, observamos el mundo interior, observamos toda esa película de pensamientos, todas esas emociones. Y vamos aprendiendo a separarnos de todo eso. Dejamos que pasen los pensamientos, los observamos. Comprendemos que son cosas de la mente, recuerdos, trozos de la memoria, proyecciones, imágenes, que ahora deben pasar, porque si nos aferramos a ellas, hacemos que surjan del subconsciente otros yoes, otras fuerzas, y nunca habrá paz en la mente, nunca habrá paz en el interior del hombre. Hay que dejar pasar todo eso. Por un momento ver nuestra vida, nuestra mente como una película. Todo eso es para nuestro conocimiento. Debemos dejar que esos pensamientos y esas emociones se calmen. Comprender que en la vida todo pasa. Darle a cada cosa la importancia que tiene. Darnos cuenta de que nosotros magnificamos todo debido a que cargamos en el interior nuestro el amor propio, el orgullo terriblemente heridos por un comentario, o que magnificamos los problemas porque estamos llenos de miedo,
miedo a la vida, miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad. A través de la meditación que hemos ido enseñando en lecciones pasadas y que uno debe practicar diariamente, va comprendiendo todas estas cosas y llega el día, después de prácticas de semanas y meses, en que el cuerpo se relaja y la mente se aquieta, se calma relativamente. Es entonces que uno puede meditar en el agregado psicológico de la ira o de la envidia o de aquello que sienta uno que le hace realmente mucho daño a uno mismo y a los demás que le rodean y que uno desearía desintegrar de su psiquis, eliminar de sí mismo, quitarse ese peso de encima, esa fuerza mecánica que se apodera de nosotros matar a ese gigante del que habla Jesús en el Evangelio de Tomás. En lecciones pasadas enseñamos a hacer una retrospección del día para conocer esas fuerzas que cargamos en nosotros. Enseñamos también a observar las distintas escenas donde se manifiesta esa fuerza. A través de la meditación comprendemos a ese gigante, vemos cómo surge, qué quiere de nosotros, qué nos empuja a hacer, a decir. Nos damos cuenta del daño terrible que nos hace a nuestra salud, a nuestra psiquis, a nuestra vida, a nuestra relación con los demás. Y cuando a través de la meditación hemos comprendido realmente todo esto, llega el momento de la oración. Es decir, de invocar a fuerzas divinas, a fuerzas espirituales, de las que han hablado todos los místicos y todas las religiones, y que por el hecho de que hoy la ciencia no las conozca, y que por el hecho de que la gente se ría de todo eso que desconoce, no dejan de ser realmente ciertas, verdaderas, reales y poderosas, como puede comprobar cualquier persona que se tome la molestia de poner en práctica este cristianismo esotérico, las enseñanzas que Jesús daba a sus discípulos. Jesús enseñaba a orar, a invocar estas fuerzas, y para ello no hace falta ninguna fórmula mágica. Basta prender una vela, relajar el cuerpo, calmar la mente y concentrarse en esas fuerzas espirituales, concentrarse en el Espíritu Santo, concentrarse en la Madre Divina, en la Virgen de las religiones, concentrarse en el Cristo, en Jesús. El poder de la concentración, la meditación y la oración atraerá esas fuerzas hacia nosotros y nosotros oraremos pidiendo sencillamente, con fe, con concentración, rogando que el demonio de la ira se desintegre de nuestra psiquis, o el demonio de la pereza,
o el demonio de la gula, o el vicio de la bebida. Esa fuerza espiritual comenzará a actuar. Si en nosotros hay verdadera comprensión de esas fuerzas y verdadero anhelo de desintegrarlas de nuestra psiquis, tiene que haber verdadero anhelo, verdadero arrepentimiento de haber creado nosotros mismos todos esos yoes. Pero en cada práctica debemos concentrarnos en uno solo, durante días, durante semanas, hasta ver cómo eso va perdiendo fuerza. Practique usted esto durante las próximas semanas. La relajación, la meditación, la retrospección del día y la concentración y la oración al Cristo Jesús, al Espíritu Santo, a la Virgen de todas las religiones. No importa, esa fuerza espiritual que está más allá de nuestra comprensión comenzará a actuar dentro de nosotros, si realmente hay verdadera comprensión, fe y arrepentimiento. Poco a poco podrá usted comprobar que esa fuerza dentro de su psiquis va perdiendo cada vez más poder. Poco a poco usted se dará cuenta de que puede ir controlándose más y más, controlando esa fuerza, a ese gigante. Y llegará un día, a veces hacen falta meses, años, o a veces bastan días. Todo depende de la fuerza que tenga ese agregado psicológico, ese yo que queremos desintegrar. Reflexione en todo esto. Reflexione y escúchelo una y otra vez. Trate de comprenderlo y trate de llevarlo a la práctica. Gracias por escuchar.